Creo que la acumulación es muy negativa, la precipitación. A veces la gente se reforma una casa o compra una casa y enseguida compra todo lo que necesita para esa casa. Entonces yo creo que eso al final es una cuestión de conocerte, pues un poco como con la belleza, ¿no? ¿Qué es lo que mejor me sienta a mí? ¿Cómo estoy yo mejor en mi casa? ¿No? ¿Cómo disfruto más de mi hogar? Es verdad que soy muy disciplinada en general con todo, ¿no? Eso me lo ha dado creo que la danza. Pues yo soy de mi serum, mi contorno de ojos, mi crema, mis limpiezas. ¿No? Sí, me gusta cuidarme, es verdad que me gusta cuidarme. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Vive la Belleza. Estoy muy contenta de tener hoy a una invitada de lujo con nosotras. Os digo que es una mujer inspiradora, emprendedora, es una mujer valiente y muy creativa, que tiene un gran talento para muchas cosas. Yo admiro a esas mujeres que son tan polifacéticas, que lo mismo construyen una casa que te hacen una coreografía de danza, como es ella. Ella es Sonia Rayos, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Porque haces viviendas unifamiliares sobre todo, ¿no? Sí, lo que más he hecho en los últimos años son reformas y viviendas unifamiliares. Pero también es bailarina. También soy bailarina. Primero, antes soy bailarina incluso, porque bailarina. Empecé con la danza. ¿Con qué edad empezaste a bailar? Pues empecé con 4 años. ¡Ah! ¡Ostras! Me apuntaron a danza así como una actividad de estas extraescolar, ¿no? Que te apuntan tus padres y piensan que va a ser algo transitorio. Y yo me empeñé que yo quería bailar. Y bueno, pues lo he llevado durante toda mi vida. Y estudiaste en Alicante, ¿verdad? Estudié en Alicante, sí. Y luego eres también arquitecta e ingeniera de la edificación por la Universidad Politécnica de Valencia. Sí. Esto sí que... ¿Porque tú eres valenciana o eres...? Pues yo nací en Denia, realmente. Mi familia es de la zona de Orihuela, de Alicante, y luego llegué aquí pues con 15, 16 años o algo así. Entonces, bueno, ya muy valenciana. Llevo muchísimos más años aquí que fuera. Muy bien, Sonia, pues estamos encantados de tenerte hoy aquí en Vive la Belleza. He oído que eres consumidora de podcast. ¿Te gusta escuchar podcast? Me gusta mucho, siempre me gusta mucho la radio. O sea, claro. Yo era de las que me despertaba de muy jovencita con la radio. Entonces he seguido esa marcha y soy más de escuchar que de ver. Veo menos televisión y veo menos series y películas que escucho libros, podcasts, entrevistas, bueno, todo lo que me ponen por delante. Muy bien, pues estamos encantados y queremos aprender todo sobre ti, tanto a nivel profesional como también un poquito más de tu día a día, qué cosas haces para sentirte bien, tus autocuidados. Como arquitecta, sé que fundaste tu propio estudio en 2004, o sea, eres una gran emprendedora. Os puedo comentar que hice una videollamada y vi un fondo de una casa preciosa, espectacular, en esa videollamada, porque te encanta mezclar, por ejemplo, cosas antiguas con cosas más modernas. Cuéntame, ¿qué te inspira a ti para crear un proyecto? Me encanta rescatar lo antiguo que tiene valor y todo lo que se introduce nuevo, pues que se vea, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo me parece muy interesante. ¿Qué me inspira? Pues yo creo que el propio cliente, cada cliente viene con su forma de habitar, con su idea, ¿no? Entonces, en función de lo que me transmiten, de lo que creo que necesitan, siempre les pido a mis clientes, mándame por email, por WhatsApp, como tú quieras, cómo vives tú en tu casa, ¿no? Todo lo que te gusta hacer, si te gusta tener gente en casa, si te gusta leer, si te gusta cocinar, y con toda esa información pues yo hago un poco como de criba y haces un diseño en base a la identidad de cada persona, sí, ¿no? Exacto, pero sí que es verdad que al final el punto de partida siempre es la persona a la que le voy a hacer la casa. Te gusta mantener el alma de cada cliente, sí, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿no? Porque qué importante es sentirnos a gusto en casa, cómodos y sentir que es tu hogar y está un poco, bueno, si tú lo haces a tu medida, pues ya perfecto. ¿Y qué errores comunes ves en algunos hogares que hacen que afecten a la sensación de bienestar? Pues la luz me parece fundamental. Es verdad que a veces vas a una casa que es preciosa y tiene una luz de estas blanca, hospitalaria, ¿no? Que me parece un error. Me gustan mucho las luces cálidas, me gustan mucho los materiales nobles, ¿no? que envejecen de manera natural y que el propio envejecimiento del material, como es la madera, pues ya es muy interesante. Creo que la acumulación es muy negativa, la precipitación. A veces la gente se reforma una casa o compra una casa y enseguida compra todo lo que necesita para esa casa. Y creo que es muy bueno el ir un poco pues comprando según las necesidades que van surgiendo. Claro, pues ¿no? de pronto me surge la necesidad de una estantería para unos libros, pues busco eso concreto. Entonces yo creo que eso al final es una cuestión de conocerte, pues un poco como con la belleza, ¿no? ¿Qué es lo que mejor me sienta a mí? ¿Cómo estoy yo mejor en mi casa? ¿No? ¿Cómo disfruto más de mi hogar? Y a partir de ahí, pues no dejarte tanto llevar ni por modas, ni por
tendencias, claro. ¿no? Al final a cada uno pues tiene una manera diferente, ¿no? de apropiarse del espacio. ¿Y tú en tu casa te sientes así? ¿Sientes que refleja tu identidad? Sí, yo creo que sí. Bueno, es que para mí mi casa es como, bueno, como mi templo, ¿no? Soy muy feliz en mi casa. Soy muy feliz cuando me voy porque me gusta mucho viajar y salir de casa, pero volver a mi casa y encontrar mis cosas, ¿no? Y mis velas y mis luces y mis libros, bueno, me encanta estar en casa. Sí, ¿tienes algún espacio en concreto en tu casa que te fascina o que te sientes muy cómoda ahí? Pues yo creo que en mi lugar de trabajo, o sea, la mesa donde trabajo, que pertenece a un salón, es como mi lugar maravilloso, que tengo pues eso, mis velas, mis libritos, mi ordenador, y me doy cuenta de que uso muy poco el sofá. O sea, ¿Sí? prácticamente no me siento en el sofá, a no ser que venga alguien y recibes a alguien, ¿no? Y te sientas a cenar o a tomar algo, o si vamos a ver una película con mis hijos o cualquier cosa así, pero si no, yo suelo estar en mi mesa de trabajo o en la cama o Ella así productiva. tumbada. Sí, sí, es verdad que soy muy Pues eso dice productiva. mucho de una persona, ¿no? Si Sí, hubieras dicho el sofá, pues igual eres alguien más sedentario, más, ¿no? Pero si sí, te gusta que tu lugar de trabajo esté ordenado, sí, transmita paz, ¿no? Es que eres sí. una mujer muy creativa. Además, y por ejemplo, ¿incorporas fragancias o aromaterapia en el diseño interior? Pues no lo he hecho hasta ahora. ¿Sabes qué pasa? Que los perfumes, las colonias es algo tan personal. Por ejemplo, nunca se me ocurriría regalarle una colonia o un perfume a Claro. alguien, ¿no? Porque creo que es algo como muy personal. Claro, yo en mi casa siempre tengo perfumes así cítricos, ¿no? Bergamota o maderas o canela, pero hay gente que le gustan más las flores, la lavanda, las rosas. Entonces creo que es algo tan personal que yo nunca Ya. lo he incorporado. Creo que si forma parte del ambiente y si se da la circunstancia en la que puedes, bueno, te pueden Introducirlo, sugerir, pues sí. sería maravilloso, ¿no? Pero también, no sé, creo que es algo tan personal que nunca me han preguntado, oye, recomiéndame sobre esto. Claro. Porque le recomendaría lo que a mí más me gusta, ¿no? Y a lo mejor no es lo que a esa persona le ¿Y encaja. qué más te gusta a ti? ¿Qué te hace sentir bien? En casa En general, ¿te gusta bailar me gusta todavía? bailar, me ¿Sigues gusta mucho la bailando? música, sigo bailando, sí, sigo bailando. Es verdad que he ido cambiando. Antes hacía danza contemporánea y yoga y ahora estoy haciendo improvisación, bueno, unas clases de improvisación, hago fuerza, o sea, es verdad que a nivel corporal trato de estar muy activa siempre. Claro. Me gusta mucho la música, siempre tengo música de fondo, Sí, piano, o bueno, música clásica es como que me acompaña mucho. qué bien. Y no sé decirte, pues estar con mi gente, estar con mi familia Rodearte de y gente viajar, muy me bien. encanta viajar. Sí, Sí, bueno, ya sé que has viajado a India, ¿no? A sí, Nepal. Me llamó la atención esto de la gente que se compra un billete solo de ida. sí. ¿Lo hiciste hace muchos Sí, años hace o muchos años, en 2006, compré un billete de ida estuviste y en la estuve un año Fundación casi Vicente en India. Ferrer, ¿no? Sí, 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 ¿Quieres sí, contar alguna sí. anécdota de esta experiencia? Pues fue una experiencia preciosa porque en esa época vivía Vicente Ujú. y falleció a los 2 años o algo Mm, así de volverme. Y me fascinó conocerlo porque era una persona que tenía muy claro lo que quería, sin ser arquitecto, sin conocer el espacio así de una manera como más técnica, tenía muy claro lo que necesitaban los espacios, ¿no? Para la gente. Él construía hospitales principalmente y escuelas. Y entonces le daba mucha importancia a la luz. Él hablaba de pueblos de luz, que es un concepto que me ujú. parece fascinante porque entrar en un hospital que ya es un lugar pues de por sí complicado, ¿no? Y Mm, que su mayor prioridad fuera que parezca un pueblo, ¿no? Que parezca que llegas a un pueblo y que es verdad que en India la gente está en el hospital y bueno, pueden pasar todo el día allí, ¿no? Y entonces le daba mucha importancia a cómo son los espacios comunes, cómo son las zonas de circulación, ujú. que tiene mucho que ver, ¿no? con la belleza, con el orden, Claro. con que todo sea amable para que uno pueda sentirse mejor, ¿no? ¿Y cómo surgió tu idea de ser arquitecta? Pues yo creo que fue un poco por casualidad. Mi padre era ingeniero y tenía un gran amor, ¿no? Por la arquitectura, por el urbanismo, y era algo que estaba como muy presente siempre en mi casa. Yo recuerdo ir con él en el coche y íbamos como mirando a la ciudad constantemente, ¿no? Él era de Ujú. los que paraba y observaba y me explicaba. Y es verdad que yo iba muy perdida, ¿eh? Cuando terminé el COU, pues yo puse arquitectura, pero puse también veterinaria, medicina, periodismo, o sea, Todos los palos, todos sí. los palos. Creo que me hubiera interesado cualquier cosa realmente. Bueno. Al final, pues caí en la arquitectura, que tiene mucho que ver con la danza también, porque la arquitectura y el cuerpo, ¿no? Y el espacio y el cuerpo están muy relacionados. Y creo que bueno, que fue, o sea, ha sido maravilloso porque la arquitectura es una disciplina que, bueno, que yo la disfruto muchísimo. Porque para ti los espacios son como lugares que cuentan historias. Sí, sin duda, sin duda. Aparte es que realmente
Es una intuición, pero también es algo que científicamente está estudiado, ¿no? Que la neuroarquitectura estudia precisamente cómo los espacios influyen en las emociones e influyen en el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es fantástico. Por ejemplo, el tema del orden, ¿no? El sentirte bien, el que cada cosa tenga su lugar, es que es verdad que es muy importante. Bueno, para mí yo soy un poco Es TOC clave. y es verdad que es clave que todas las cosas estén en su sitio, que todo esté ordenado. Y creo que en general también está estudiado, ¿no? Que el caos hace que el cerebro, la actividad cerebral sea mayor y tengas que estar como más estresado. Más estresado, Influye claro. muchísimo, es verdad. Sí. Yo ahora estoy teniendo justo ese problema y este espacio, y es que digo, es que yo creo que también, no sé si tengo un TOC o no lo tengo, pero es que hay cosas que no tienen ni siquiera un lugar donde guardarse y eso me pone muy Genera nerviosa. estrés, sí, a mí también. Te entiendo. ¿Y tú crees que ahora con esta nueva forma de vida que tenemos, el minimalismo, slow living, el teletrabajo, esto ha cambiado también la filosofía de diseño? O sea, tu filosofía de diseñar una casa se adapta a estas nuevas filosofías de vida. Sí, yo creo que se busca más la flexibilidad en los espacios, ¿no? Porque es verdad que antiguamente pues llegaba la noche y toda la unidad familiar se sentaba en el sofá a ver la tele, comían todos juntos. Es verdad. Claro, hoy en día es diferente, ¿no? Yo suelo comer y cenar con mis hijos, pero hay veces que de pronto pues como antes y luego a lo mejor me siento con ellos a tomar un café mientras ellos comen. Entonces es verdad que los espacios sean flexibles y que permitan, ¿no? En un momento dado pues muevo esto y convierto un salón en un lugar donde voy a trabajar o un dormitorio, pues está muy de moda, esas camas que de pronto se levantan o se convierten en un sofá, ¿no? Y espacios flexibles, al final yo creo que es muy importante. O sea, que te adaptas a, pues, claro, a la nueva forma de vivir, el teletrabajo y todo. Claro. Bueno, hay una cosa que también me llamó la atención y es que durante una época diseñabas también espacios para la primera infancia. ¿Sigues haciéndolo todavía? Pues de vez en cuando me llaman para algún proyecto y para alguna cosa. Es verdad que lo tengo así un poco en stand-by. Lo que sí que hago, sigo haciendo es formación a profesorado para la modificación de las aulas, de los patios escolares y todo esto. Es que da la casualidad que un día, bueno, por casualidad, acabé yo en uno de estos espacios que tú creaste con mi hija de 2 años en el CCCC, el Centro Cultural del Carmen, y me encantó porque era un lugar donde los niños pueden desarrollar su creatividad, donde pueden moverse cómodamente y fue muy bonito. Lo que yo no sabía es que la creadora era Sonia Rayos y que unos meses después estaría aquí contigo. Me encantó ese lugar, de verdad, enhorabuena. La verdad es que fue una etapa muy bonita. Estuve trabajando en un proyecto que llamábamos Arquilectura, Silvana, Andrés y yo, y entonces creamos estos espacios, estuvimos haciendo eso, la formación a profesorado, estuvimos introduciendo la arquitectura en la infancia a través de extraescolares, pero claro, fue muy bonito porque de pronto de todos los conceptos, o sea, al final la arquitectura era como la herramienta de aprendizaje. Entonces, muchos conceptos que los niños y las niñas aprendían de manera, pues eso, experimental, luego cuando estaban en una lección como matemáticas o, bueno, cualquier tipo de actividad así curricular, las propias maestras nos decían, es que los niños que van a esta actividad me doy cuenta de que han experimentado con el cuerpo y cuando les explico algo ya lo tienen introducido, ¿no? Ya integrado, integrado, ¿no? Y entonces esto, bueno, es como muy gratificante el saber que estás haciendo algo que no es mero divertimento, que además está dejando un pozo, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia súper bonita. Es verdad que luego llegó la pandemia y, bueno, se modificaron mucho las actividades en los colegios. En el Centro del Carmen estábamos llevando justo la mediación. Y bueno, hubo muchas modificaciones, ¿no? Las visitas guiadas se hicieron de otra manera, los espacios, bueno, pues había que revisar, ¿no? Cómo habíamos estado trabajando, pero bueno, fue una etapa preciosa. Y yo quiero saber un poco más de esa Sonia más adolescente, más jovencita, cuando decidiste emprender con tu propio estudio. Porque antes de este estudio de arquitectura sí que estuviste trabajando para otros estudios, ¿no? El de Ramón Esteve y también en Lisboa. Me decías que estudiaste ahí tu Erasmus y decidiste quedarte. ¿Cómo fue trabajar con ellos en estos estudios? Pues en Lisboa me fui un año para una beca Erasmus y me gustó tanto estar allí que pedí una beca Leonardo y me quedé un año más trabajando con un arquitecto de allí de Lisboa. Bueno, fue una experiencia preciosa. Luego volví, me entregué mi proyecto final de carrera y empecé a trabajar con Ramón Esteve, que estuve varios años trabajando con él, que también fue maravilloso. O sea, solo tengo buenas palabras porque la verdad es que fue... Aparte era una época en la que el estudio de Ramón era un estudio pequeñito, solamente estaba él, Juan, que es como su mano derecha, había un aparejador y 2 delineantes, ya está. Y entonces yo era como la primera arquitecta que pasaba a trabajar con él, entonces, bueno, claro, tenía a Ramón a full para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendí muchísimo de él, luego todos los viernes hacíamos visitas de obra y fue estupendo. Sí que es cierto que al mismo tiempo que estaba trabajando con él, me llegó un proyecto de una vivienda unifamiliar, que fue mi primer proyecto,
una en Casinos y otra en Chiva. Y entonces empecé a hacerla con 2 amigas Bueno, me metí por arquitectas. curiosidad en su página web, increíbles esos Sí, diseños de gracias. casas unifamiliares, Gracias. las casas de tus sueños, vaya, seguro. Y bueno, y fue muy chulo. Es verdad que Ramón pues terminábamos el trabajo del estudio y me ayudaba, ¿no? con los proyectos personales y tal. Qué bien. Y ya llegó un momento en que fue como... Pues, O sea, que bueno, era un poco tu mentor, levantar el ¿no? ala, sí. ¿Y cómo sí, se te sí, ocurrió sí, ya sí. lanzarte tú sola a abrir tu propio estudio? Pues nos presentamos a un concurso del IPSA, que era el Instituto Valenciano de la Vivienda, de 42 viviendas unifamiliares de renta libre en Aspe. Ganamos ese concurso y ya fue como el... Me lanzo. Me lanzo, ¿no? Ella emprendedora, Sí, bailarina y sí, escritora, sí. porque no Y olvidemos escritora. que recientemente ha escrito su primera novela, Sí. Nido para aves de paso. Es la primera, ¿verdad? Es la primera novela que La escribo, primera sí. novela. Sí. Bueno, esto es un libro que habla de temas universales como el duelo, el amor, los traumas. Es un poquito autobiográfico, podemos Sí, decir. es muy autobiográfico. Hablas Sí. de recuerdos tuyos propios. Sí. ¿Cómo fue este proceso de escribir? ¿Cómo te lanzaste a esto? Pues mira, yo desde 2018 llevaba obras en Barcelona y entonces estaba en el tren, bueno, ya sabes que el trayecto Valencia-Barcelona es Te lo haces a eterno, menudo, ¿no? y entonces empecé a escribir un poco experiencias, historias de personas que se habían cruzado en mi vida, ¿no? Al mismo tiempo siempre he escrito sobre arquitectura, sobre danza, sobre educación, bien para alguna revista especializada o incluso a nivel personal, ¿no? Para mis redes sociales, para mi propia, mi propio bagaje, ¿no? Que al final escribir siempre es una herramienta que te permite un poco ordenar conocimientos. Y a raíz a mi padre le diagnosticaron un cáncer en 2021. Y de pronto, bueno, pues todo se paralizó un poco y cuando mi padre ya falleció, pasó un tiempo, quise retomar esos escritos que había hecho en 2018, 19, 20 y de pronto pues empezó a salir toda la historia de mi padre, ¿no? Que tenía como necesidad de volcarla sobre un contarla, ¿no? papel, De volcarla. También durante la enfermedad de mi padre, él me estuvo contando muchas historias que tenían que ver con mi familia, cosas que yo desconocía de mi propia ¿sí? familia. Sí, de hecho lo llegué a grabar incluso, porque yo le decía, papá, ¿por qué no escribes todas estas cosas? Y entonces me dijo, mira, si quieres grábalo y algún día lo escribes tú. Anda. Y entonces, bueno, pues cuando de pronto me senté a escribir todo esto, pues salió esa historia de mi padre desde que le diagnostican el cáncer y todo el proceso que vivimos, toda la historia familiar, y luego estaban esos relatos desde que yo un poco salgo del nido, cuando me voy a vivir a Lisboa, luego cuando me fui a la India, algunos viajes y toda la parte de la arquitectura, del ensayo. Entonces, bueno, el libro es un poco, pues tiene esas 4 caras, ¿no? De diferentes espacios temporales y al mismo tiempo, pues la arquitectura, la danza como algo que me va central, acompañando. ¿no? Sí. Y algo que te acompaña, Sí, claro. sí. Qué bonito. Y fue terapéutico, supongo. Súper terapéutico. Sí. ¿No? Es que escribir, bueno, del arte en general nos Sí. resulta sanador. Yo recientemente he hecho una obra de teatro sobre la Dana, que desgraciadamente ha golpeado muy fuertemente a toda mi familia. Han perdido sus casas, sus hogares, sus negocios incluso, Qué duro. los coches, por supuesto. Y ha sido muy terapéutico hacer esta obra de teatro y darle una salida artística a ese huracán de emociones que ha sido este año para todos nosotros. Claro. Así que puedo entender que escribir este libro también fue en un momento a lo mejor un poco duro para ti. Sí. Pues darle una salida artística siempre es... Sí, fue como el canal, ¿no? Por el que iba saliendo pues, el dolor, el duelo y me ayudó un montón. La verdad es que fue fantástico para mí. Luego, cuando lo tuve que releer, porque durante todo el proceso estuve como muy fuerte, cuando la editorial me pasó un poco las correcciones ortotipográficas y todo esto, y tuve que releer, ahí fue cuando me rompí y cuando me salió más el llanto y todo esto, porque realmente ya no estaba esa vía, ¿no? Sí, De mientras lo salida escribías, claro, oí que no llorabas ni claro, nada, porque era como sí. ese canal que te venía bien para Sí. descargar esto, claro. ¿Y tienes algún proyecto a medio o corto plazo? Pues tengo un montón, la verdad es que no paro de No nos darle daría vueltas a este la cabeza. episodio para... Me encanta. Estoy siempre ahí Culo como inquieto. dándole. Sonia es un culo inquieto. Sí, total, efectivamente. Sí, cuando me dicen, es que haces muchas cosas, y digo, lo que pasa es que soy culo de mal asiento, es muy dispersa. Mira, tengo más o menos terminado un ensayo sobre la relación entre la arquitectura y la danza, que lo tengo ahí como en barbecho esperando para En cualquier retomarlo. momento saldrá. En cualquier momento saldrá, porque es verdad que era un proyecto personal al que luego se han sumado otras voces, coreógrafos, bailarines, escenógrafos que trabajan con la danza y que me han dado un poco su punto de vista sobre la relación entre la arquitectura y la danza, con lo cual el proyecto, pues para mí ya era muy enriquecedor y ahora pues lo es más porque están sumadas esas voces.
Estoy con otra novela también escribiendo también. y luego sigo pues, con la arquitectura, sigo con varios proyectos. Pocos proyectos, es verdad que cada vez cojo menos proyectos porque De tengo más arquitectura, ganas. sí. Sí. O sea, que si te tuvieras que decantar por una cosa... Pues ahora mismo disfruto mucho de la escritura. Me encanta el proceso este de sentarte y empezar a ver qué es lo que sale, ¿no? Es es muy bonito. Claro, en el caso de Nido para aves de paso era muy autobiográfica y los personajes pues los conozco y obviamente pues les tenía cariño. Ahora son personajes ficcionados, que tiene que ver con historias reales, pero son personajes ficcionados y es muy curioso porque les coges mucho cariño a tus personajes, incluso los que son, iba a decir más malos, peores, o los que tienen ese punto, esa cara menos amable, pues los comprendes porque también en cada uno de nosotros tenemos también, ¿no? esa parte bonita y esa parte que es más oscura, ¿no? Sí, y entonces sí. es como que empatizo con todos los personajes y está siendo súper bonito. La verdad que me está gustando mucho esto. Muy enriquecedor, ¿no? Mucho, sí. Bueno, pues si tienes 2 hijos, el libro, solo te falta plantar un árbol, ¿no? Bueno, pues ya tengo árboles ¿Sí plantados. también? Tengo. Oye, qué bien. Check. Sí, eso sí que... Sí, porque cuando nacieron mis hijos me dijeron que la placenta, tienes que plantar la placenta, que esto hace como que el árbol se nutra. No sé si es verdad o no, porque también he leído que hay mucho de cuento en Un esto. mito, ¿no? Pero bueno, es verdad que las placentas de mis hijos están enterradas cada una con un arbolito. Sí. Bueno, y ya que el podcast es Vive la Belleza, ¿qué haces tú para cuidarte? ¿Alguna rutina de skincare? ¿Qué te sienta bien? Claro, pues yo todas las rutinas las hago, sí. Sí, es verdad que soy muy disciplinada en general con todo, ¿no? Eso me lo ha dado creo que la danza. Claro. Y siempre he visto a mi madre desde que era pequeña, esto que comentábamos antes, ¿no? De que antes nos sentábamos todos en el sofá, pues mi madre se lavaba la cara y se sentaba con nosotros en el sofá pues con sus cremas, probablemente no tantas como ahora, ¿no? Pero sus hidratantes, dura por la mañana, su nutritiva por la noche, el contorno de ojos, pues yo soy de mi serum, mi contorno de ojos, mi crema, mis limpiezas, cuidarte, ¿no? Sí, me gusta cuidarme, es verdad que me gusta cuidarme. Y lo que dices sí. La disciplina, yo creo que al ser bailarina es verdad que mi hermana también estudió danza clásica y es verdad que tiene una capacidad de constancia, disciplina, que eso te lo da la danza, Sí, ¿verdad? para mí ha sido fundamental. O sea, yo siempre le digo a mis hijos que cuantas más cosas haces, más haces. O sea, Sí. es como que de pronto sabes que tu día tiene un tiempo limitado y si tienes mucho ocupado en tu tiempo, pues lo vas a aprovechar más, ¿no? Entonces yo todos los días me iba a danza por las tardes, con lo cual, bueno, Tenías pues que aprovechar el resto del tiempo para hacer todo. Sí, sí. Pues mira, te cuento también que nuestra anterior invitada nos lanzó una pregunta para ti. Así que tú tendrás que ir pensando también una para lanzarle a la siguiente invitada del podcast Vive la Belleza. Vale. Y la anterior invitada era Thais Blume, una actriz que quería lanzarte esta pregunta que es ¿qué olor dirías que te transporta a tu infancia? ¿Hay algún olor o varios, algún aroma que te recuerde algún momento concreto de tu infancia? Ay, pues te diría, fíjate, voy a decir una cosa muy alejada de la belleza, pero te diría que el queso fundido, todo lo que, claro, mi madre se crió en Suiza y entonces, claro, en mi casa desde que yo era pequeña se hacían las fondues, las raclette, la tarta de queso, ¿no? Las quiches estas de queso. Qué bueno, me está entrando hambre. Entonces es verdad que yo huelo al queso gruyère, al emmental, a todos estos quesos así y me transporta a mi infancia. Sí, podría bueno, decirte ¿no? también los típicos aromas, ¿no? De nenuco, de... No, pero buscábamos no, esto en concreto, sí. ¿no? Algún alimento o algo que a ti te transporta directamente a ese lugar. Qué bien. ¿Se te ocurre alguna pregunta para nuestra siguiente invitada? ¿Quién es la siguiente invitada? ¿O no se puede podemos saber todavía? Decirlo. Es que se llama la pregunta a ciegas. Es a ciegas, vale. Pues mira, me gusta mucho preguntar qué es habitar. Para cada persona, ¿no? ¿Qué es habitar? ¿Qué es la belleza? Esos conceptos que parece como tan... Porque al final es como habitar, pues todos habitamos, pero al final para mí habitar es ese diálogo con el espacio, ¿no? Que tiene mucho de conciencia corporal. Bueno, pues ¿qué es habitar para Hombre, qué mejor pregunta viniendo de una bailarina y arquitecta que ¿qué es habitar? Nos la guardamos. Las chicas del equipo ya están anotando la pregunta. Pues Sonia Rayo, es un placer tenerte en Vive la Belleza, nuestro videopodcast de belleza, bienestar, cosmética y de mujeres que nos inspiran como tú. Creo que nuestras seguidoras estarán encantadas de haber conocido un poquito más de Sonia. Muchas gracias a ti, Iris. Ha sido un súper placer, ¿eh? He estado muy a gusto. Ha sido genial. Espero que hayas estado cómoda. Y a todas vosotras, gracias por escucharnos un día más. Nos vemos en el próximo episodio de Vive la Belleza. Ya sabéis que podéis seguirnos también en redes sociales, en Vibe of Beauty, y también ver los artículos que publicamos en nuestra plataforma vibeofbeauty.com. Estamos en Spotify, en YouTube, y nos vemos en el próximo episodio. Incredible.